¿Tienen en qué apuntar? Ok. Estamos viendo el tema el otro Jesús. Hay varias iglesias, varios predicadores que enseñan que Jesucristo no era Dios. Hay otros que enseñan que Jesucristo era Dios, pero no tenía todos los poderes de Dios. Y algunos más enseñan que el Señor Jesucristo era un simple ángel. Entre los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día enseñan esto último. De hecho, los testigos de Jehová tomaron esta doctrina de los adventistas. Cuando existían los segundos adventistas del séptimo día, el creador de los testigos tuvo relación con ellos y tomó tanto la doctrina del infierno como la doctrina de que Jesús era un ángel de este grupo religioso. Hasta el día de hoy, usted puede encontrar a los adventistas del séptimo día enseñando que Jesucristo es un ángel o el arcángel Miguel. Guarden silencio, por favor, hermanos, que no se oigan murmullos, pongan atención. Estamos en el estudio y hay que tener respeto por la palabra de Dios. El día de hoy les voy a enseñar algunos de los textos en el Nuevo Testamento que dicen que Jesucristo es Dios, y lo vamos a ver brevemente en su contexto. El primero de ellos es Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El propósito de este versículo al introducir el Evangelio de Juan es que durante todo el Evangelio de Juan tú tengas en mente que el verbo, es decir, Jesucristo, es Dios. Pero el propósito en el capítulo 1 está descrito en el verso 18. Escuchen cómo dice el versículo 18 del capítulo 1. A Dios, dice el pasaje, nadie le dio jamás. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El propósito de recordarnos que Jesús es Dios y que estaba con Dios es para enseñarnos que el único que puede describir a Dios de una manera profunda y exacta es su mismo Hijo. Nadie más puede describir a Dios como lo hace el Señor Jesucristo. En algunos manuscritos griegos no dice unigénito Hijo, dice el Dios unigénito, el Dios unigénito Hijo. Algunos manuscritos o versiones van a traducir de esa manera. Si ustedes traen una versión más actual, quizás la traigan, porque algunos manuscritos decían que Jesús es Dios, pero el Dios unigénito Hijo. La razón por la que Jesús se describe como Dios es porque es Dios. Pero al ser Dios nos puede describir al Padre de una manera perfecta, porque dice estaba en el seno del Padre. La palabra seno es una palabra muy íntima que indica una unidad tan estrecha que no puede ser separada. Este es uno de los primeros pasajes que enseña que Jesucristo es Dios. Juan 20:28 es otro de los pasajes del Evangelio de Juan en el que a Jesucristo se le da el título de Dios, pero también de Señor. Hoy solo veremos los títulos Dios, después veremos los títulos Señor, que aparecen mucho en el Nuevo Testamento, pero que también significa una divinidad, o sea, Dios. En Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás, cuando ve al Señor Jesucristo resucitado, cuando ve las marcas en su cuerpo y cuando lo ve vivo, hermanos, o como diríamos hoy en día, vivito y coleando, se queda tan impresionado que le dirige a Jesús las siguientes palabras. Le dijo Tomás, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesús. ¿Qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Les voy a explicar una forma en la que funciona este texto. El texto lo han puesto con signos de exclamación. En el idioma original, hermanos, uno podría esperar que el texto, ¿cómo les digo esto sin tener que decirles términos gramaticales? Uno podría esperar que el texto estuviera en otro sentido del que está. Por ejemplo, en español, cuando nos dirigimos de manera directa a una persona, cuando escribimos, siempre se debe de poner una coma antes de las palabras que se dirigen a la persona. Les voy a poner un ejemplo. Escuchen la siguiente frase. Mamá está echada a perder.
Imagínense que la persona está sentada con su mamá en la mesa, están comiendo, entonces la mamá le sirve un poco de leche al hijo. El hijo le da un trago y voltea y le dice: mamá, está echada a perder. ¿Qué es lo que está echada a perder? La leche. Fíjense, pero cuando tú lo vas a poner por escrito, tiene que tener la misma función que él, como lo dijiste. Vean que no es lo mismo decir mamá está echada a perder, a decir mamá está echada a perder. Allí, ¿quién está echada a perder? Cuando tú escribes, le pones una coma, y esa coma se llama coma vocativa. Vocativo quiere decir llamarle a alguien directamente. Eso es, llamar. Eso es vocativo, llamar, eso es lo que significa. Entonces, si yo, por ejemplo, digo: Elías, ¿cuántos Elías voltean? A ver, levanten la mano los Elías. Nomás dos, ¿verdad? Porque nomás hay dos. Y si yo digo: Jorge, ¿ya ven? Porque les estoy hablando a ellos. A ver, hermano Jorge, gracias por la guitarra. En uno esperaría que así funcionara. No aparece el caso vocativo, aparece otro caso. Pero este caso indica que se suplen algunas palabras. Lo que el texto diría de una manera más exacta es: Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios. Así. Pero en lugar de nosotros decirle a alguien esas palabras, decimos en un momento en el que reconocemos a alguien por la intensidad de la circunstancia: mi Señor y mi Dios. ¿Se fijan? Pero es exactamente lo mismo. Tomás está hablando de una cualidad básica de Jesús. Jesús es Dios y no es un semidios. Vamos a ver otros textos. El siguiente pasaje, en orden de los libros del Nuevo Testamento donde aparece la palabra Dios, es en Romanos 9:5. En el contexto Jesús está hablando de los judíos. Vayan a Romanos 9:5. Romanos 9:5. Él está hablando de los judíos. Ya estudiamos este capítulo hace 2 semanas en el culto de la tarde. Entonces se deben de acordar de que está hablando de la conversión de los judíos, los cuales no se convierten, pero de los beneficios que tiene ser judío, y ahí vino Cristo. Y dice Romanos 9:5, dice: de quienes son los patriarcas, de los judíos. Y luego dice: y de los cuales, o sea, de los judíos, según la carne, vino ¿quién? Y luego, fíjese bien la siguiente frase: el cual. El cual. El cual se llama pronombre relativo, o sea que se debe de suplir el nombre de la persona a la que se refiere. ¿Quién es la persona a la que se refiere? Cristo. Entonces quitamos el cual, como debe hacerse, y le ponemos Cristo. Y luego, ¿cómo dice el versículo? ¿Qué dice? Cristo, ¿qué, hermanos? Es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más? Bendito por los siglos. Amén. ¿Es Jesús Dios sobre todas las cosas? ¿Qué enseña este pasaje? ¿Que es medio Dios? ¿Que es un ángel? ¿Qué es? Dios sobre todas las cosas. Les voy a enseñar solo algunos textos. La siguiente semana seguimos, porque nada más tenemos 15 minutos para mencionar. Les voy a enseñar unos textos que son importantes para este significado. Vamos a ver ahora, hermanos, 1 Timoteo, capítulo 3. Están apuntando los textos, yo me los sé de memoria, usted también se los debe aprender de memoria, porque un día se va a encontrar los testigos de Jehová, y si usted es igual de ignorante que ellos, pues vamos a tener a personas discutiendo lo que ninguno de los dos sabe. Y es bien triste eso, hermanos, de verdad. No nos da pena, hermanos, que ignoremos los temas que deberían de ser básicos. ¿Sí o no nos da pena, hermanos? Díganme. Porque si el único que me avergüenza soy yo, pues yo siento feo cuando algo no me lo sé y me agarran ahí, chico, ¿qué le dijo? ¿De qué trataba ese versículo? Déjenme de acuerdo. Déjenme lo leo. Sería lo más sensato, ¿verdad? Decir, déjenme lo leo. Que decir, me lo sé y no me lo sé. Vayan a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice: Dios fue, ¿qué dice? ¿Quién fue el que se hizo carne? Dios. La palabra manifestar significa dejarse ver. Dios se dejó ver a nosotros ¿en qué forma, hermanos? En carne. ¿Quién es el que se hizo carne?
Vaya a Juan 1:1, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Dice, qué magníficas palabras usa Juan. Gloria como la del unigénito Hijo. ¿Es Jesucristo Dios encarnado? Sí. Miren, hermanos, déjenme decirles algo muy complicado. La Biblia enseña que Jesús es Dios, completamente Dios. Pero la Biblia enseña que Jesús es humano, completamente humano. Dice Hebreos capítulo 2 que en todo tenía que ser semejante a sus hermanos para redimirlos y librar a los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En los primeros siglos hubo una discusión acerca de si Jesús tenía dos espíritus, porque Dios es un espíritu y el ser humano es otro espíritu. Y se forman un montón de discusiones, hermanos, que te hacen que la cabeza te dé 1000 vueltas. No nos importa eso. Nosotros no nos vamos a meter en problemas. ¿Qué vamos a hacer? Repetir lo que los textos dicen, nada más, sin añadirle. ¿Qué dice el texto? ¿Dios fue manifestado en qué? Eso digo. ¿Qué pasó con Dios? ¿Dios se manifestó? ¿Qué significa manifestar? Dejarse ver en carne, porque manifestar es mostrarse. Vamos a ir a otro texto, vayan a Tito capítulo 2. Les voy a dar nada más 2 textos más. Bueno, vamos dando 3. Tito capítulo 2, ¿los están apuntando? A ver, ¿cuál era el capítulo, hermano Jorge? ¿Cuál era el de Romanos? ¿Qué capítulo era? No le ayuden. Oh. Estaba mirando a ti, ¿eh? No hagas trampa. Pongan atención, hermanos, en serio. Es un tema muy serio. Negar la divinidad de Jesús es un grave pecado. Y Jesús le llama incrédulos a los que lo hacen. Estoy escribiendo un libro que se llama Los incrédulos, la divinidad de Jesús. Van a ver la introducción. Habla sobre los incrédulos. En la Biblia, los que no creen en la divinidad de Jesús son incrédulos. Así dice Romanos capítulo 10. Perdón, Juan capítulo 10. Ya ven, me quedé con más. ¿Qué les dije? Tito capítulo 2, y luego vean por favor el versículo 13. El tema es la salvación la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese es el tema de ese párrafo. Y luego dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, o sea, su segunda venida, de nuestro, ¿qué dice, hermanos? Gran Dios. ¿Y qué más? ¿Es solamente Dios Jesús o es un gran Dios? Hasta aquí le ponen gran Dios. ¿Y qué más? Salvador Jesucristo. Y de nuestro Salvador Jesucristo. Vayan y busquen Hebreos capítulo 1, versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 8. ¿Los están apuntando? Les voy a preguntar, ¿eh? Hebreos 1:8, Tito 2:13 fue el que vimos antes. ¿Quién trae la Biblia de los testigos de Jehová? Nadie, ¿verdad? A veces la trae Víctor, que se sienta allá atrás en las tardes. En esa Biblia no dice lo que leemos aquí, ¿eh? Le ponen una coma. De nuestro gran Dios, coma, y luego le hacen, y de Salvador Jesucristo. O sea, separan, le agregan la L, y de nuestro gran Dios, ¿cómo decía nuestro texto? Y de nuestro Salvador, y Salvador, y le agregan del. Fíjense que astutos para traducir, qué manera tan perversa de torcer el texto. ¿Ya tienen Hebreos 1:8? ¿Cómo dice? Fíjense bien, dice, mas del Hijo dice, o sea, hablando de Jesús, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Este texto contradice toda la doctrina de los testigos de Jehová en cuanto a los ángeles, hermanos, a que Jesús es un ángel. El texto dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pregunta, ¿a cuál, hermanos? A ninguno. ¿Es Jesús un ángel? No. Eso es más claro que nada. Vayan por último a Primera de Juan. Dice que Jesús tiene un trono. Tu trono, oh Dios. O sea, ya está reinando. Y vayan a Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 20. Es el último que les voy a dar. Después vemos otros textos. Hay muchos más, no son los únicos. Que hablan de su deidad, que hablan de las tres personas o de la Trinidad, como dice y conoce. ¿Ya tienen 1 Juan 5:20? Escuchen, dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? ¿Qué dice? En su Hijo Jesucristo. Miren, dice, estamos en el verdadero, coma, y luego dice, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero. Y luego dice la siguiente parte, este pronombre demostrativo que alude al sustantivo anterior, o sea, Jesucristo, suplamos el pronombre y digamos, Jesucristo, ¿qué dice? Es... A ver, todos al mismo tiempo, hermanos, no se me hagan bolas. ¿Qué dice? Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Es Jesucristo Dios verdadero? Hermanos, con que diga que el Dios es verdadero, si no sería falso, y eso ya no conviene a nadie. Jesús es realmente Dios, pero vamos a estudiar los siguientes domingos que me toca el devocional. ¿Qué significa que sea Dios? ¿Qué cualidades tiene como Dios? Y también vamos a estudiar por qué es hombre y qué significa que sea hombre. Así cuando escuchemos a alguien que tuerza la Biblia y diga, pues Jesús era Dios pero no tenía todos sus poderes, nosotros luego, como las antenas del Chapulín Colorado, como decía él, algo está mal ahí, le están avisando de algo, o como el hombre araña que tiene su sentido arácnido. Sí, tenemos que nosotros aprender a identificar lo malo, hermanos. Bueno, es todo del devocional. Dios les bendiga.